Bienvenidos a Index. Más que leyenda urbana, un hecho real. Bastante escabroso, ¿sí? Bueno, esto pasó en la ciudad de Monterrey hace ya muchos años, por ahí de los años 50 me parece. ¿Han escuchado de la casa de Aranberry? ¿No es la casa donde asesinaron a 2 mujeres? De hecho, ahí voy, sí. ¿Tú se vas a escuchar de ella? Sí, me suena un poco, me suena más por lo del asesinato, pero no me sé bien la historia. La historia, según sé, esto me lo contó un taxista hace tiempo, cuando vivía por allá. Y bueno, la casa de Aranberry está situada en la parte céntrica de la ciudad de Monterrey, la calle de Aranberry, por supuesto, de ahí de su nombre. Y en esa casa vivían una señora y su hija, me parece. Ahí vivían, creo que tenían una posición cómoda. Y pues tenían un perico que literalmente repetía todo. La señora tenía problemas con me parece que era su sobrino o no sé quién era, o trabajaba para ellos, me parece. Pero este tenía problemas de dinero. Y como la señora tenía mucho dinero, decidió entrar a robar. Me parece que tenía acompañantes. Y pues entran, pero la señora y la hija estaban en la casa. Así que las matan a las dos. Y roban y todo. Solo que dejaron vivo al perico. Entonces ya la policía, los gendarmes en ese momento investigando, el perico empieza a repetir: Gabriel, no lo hagas. Gabriel, por favor, no. Y lógicamente la policía dio con Gabriel, que era el sobrino. Me parece que así se llamaba. Todo esto lo estoy contando de memoria. Pero la policía da con el sobrino, descubren las cosas y todo, descubren que él es el asesino y lo condenan a la ley fuga. Que la ley fuga era, dejamos en el desierto, tú corres y te disparamos. Si esquivas las balas de milagro, eres libre. Si te matamos, eres culpable. Y pues murió. El caso es que ha estado abandonado desde entonces esa casa y siempre circulan todo tipo de historias escabrosas respecto a ella. Que se escuchan ruidos en la noche, que se ven cosas. Es uno de los lugares más siniestros de la ciudad de Monterrey. Y pues eso ocurrió en una época en la que nadie estaba acostumbrado a estas cosas de narcomantas, cadáveres colgados de puentes y toda la violencia del narco que tenemos ahora, sino que era una época, vamos a decirle, más inocente. Entonces fue un hecho que sonó mucho. Hay un libro al respecto llamado El crimen de Aranberry, que escribió Hugo Valdés, se llama el autor. Y esa sería la casa, que hasta la fecha permanece abandonada. Y sí, de hecho Trujillo no miente, que esa casa está abandonada. Y de lo más nuevo que se ha dicho, yo si no mal recuerdo, unas personas fotografiaron esa casa y en una de esas fotos se rumorea que se alcanzó a ver ahora sí que el espíritu de la señora con la hija, y que igual se han logrado tomar algunas muestras de audio y que sí, efectivamente se escuchan cosas raras. Fíjense que aquí, bueno, no es del todo similar, pero hay una historia parecida. De hecho, aquí en Puebla hay cerca de donde vivo, bueno, relativamente cerca, hay una casa que se le conoce como la Casa de los Enanos. Lo que se supone que pasó ahí es que era una de estas casas al estilo, esta combinación entre barroco y
estilo de arte que había tenido Porfirio Díaz, bueno, este estilo de arquitectura que había traído Porfirio Díaz en esa época. Entonces era una casa de ricos, de una familia de mucho dinero, que me parece que no sé si tuvieron hijos por producto de incesto o algo relacionado, pero el caso es que los hijos que tuvieron nacieron deformes, nacieron pues con enanismo, nacieron se decía que hasta con ojos de más. El caso es que eran unas aberraciones, estaban deformes. Y lo que se hizo fue que en esa casa había una fuente y la tapaban, o sea, bueno, tapaban todo lo que se podía ver, lo tapaban, las ventanas también estaban tapadas para que nadie pudiera ver a los niños. Y lo que pasó una noche es que en esta fuente deciden ahogarlos. Bueno, hasta la fecha todavía se dice que se puede sentir presencias o escuchar cerca de ahí, porque está en una zona bastante turística de aquí de la ciudad, en la que incluso me parece que fue durante 2019, antes de la pandemia, la habían abierto para que la gente entrara a conocer, pues ya que es propiedad del Estado, ¿no? Pero sí, es algo similar. Fíjate que sí conocía la leyenda y sí es curiosa. Y pues bueno, ahora sí que como ustedes más o menos ya dijeron algo realista, ahora sí que yo quisiera hablar de otra leyenda que pues sí no es tanto como leyenda, pero sí un suceso cabrón. Y no sé si lo pueda tocar o YouTube lo censure, pero es sobre esta extraña conexión que tuvo el IMSS con lo que pasó en la guardería de Sonora. No sé si recuerdan lo del caso de la guardería ABC. Claro. Sí, lo recordamos. Sí, bueno, lo que dice esta leyenda o en sí, lo que se habla realmente es que el IMSS o en sí cierta secretaría pidió a este organismo médico que hiciera una quema de documentos masiva porque ya no servían o, como sabemos, siempre son cosas demasiado ojetes o que nadie va a saber realmente. Y pues bueno, ¿qué pasó de esto? Que extrañamente la oficina donde estaban todos esos archivos, la propia guardia del IMSS, tenía y ahora sí que los archivos dentro de esta. Y qué curioso que de este suceso surjan varias, ahora sí que versiones en las que se encuentre que fue un cortocircuito, alguien inició el incendio, pero ahora sí que la que más retumba también en las víctimas de estos familiares, o más bien de esa zona, es que realmente el propio gobierno hizo eso para liberarse de, como ya dije, esos archivos, que curiosamente en esos archivos se cubrían lo que eran fraudes, escape de dinero, negligencias, y lo más también curioso, hay un video en donde un guardia muestra lo que ya es, ahora sí que podría decirse, el vestigio de esa guardería, y en el video se puede apreciar que el ambiente está muy, muy pesado, un carrito se mueve sin que nadie lo esté manejando ni nada, y que por unos segundos puede lograr escuchar la voz de un niño diciendo ayuda. Y pues la verdad fue muy triste, y si esa es la versión real, pues qué poca madre. Sí, yo ya había escuchado, había escuchado un poco esa canción, que había unos documentos que no querían altos ejecutivos que descubrieran, y pues por eso mandaron a incendiar la guardería. Pero creo que entendieron mal las órdenes y lo que debía hacer en la noche lo hicieron en el día. Pero sí que poca madre. Sí, de hecho pasó lo mismo, no sé si tú también, Trujillo, viste hace mucho tiempo una noticia de que extrañamente creo que las oficinas de un INEGI se quemaron, o era de algo así, y pues también se quemaron documentos y creo que murió un ejecutivo, pero qué curioso. Sí, siempre que hay un incendio en algún lugar con documentos ya viejos,
siempre es algo que quieren ocultar. También ha pasado en mi ciudad que una vez se incendió una parte de un centro comercial donde habían varios documentos. Y sí, es siempre bastante extraño, es bastante curioso que siempre algo que se incendie tenga documentos aquí en México. Claro, aparte da mucha la casualidad. Y pues hay muchas versiones siempre de ese tipo de historias. O incluso hay versiones que ni siquiera conocemos del todo bien. Por ejemplo, no sé si se acuerdan mucho de esto. Bueno, probablemente sí, porque es una historia bastante conocida. De cómo Carlos Salinas y Raúl, cuando estaban chiquitos, mataron a su sirvienta. Por accidente jugando con una escopeta. Sí, que era un juego de vaqueros seguidos. Sí, que era... Sí, que estaban jugando y agarraron una escopeta y le dispararon a la sirvienta por accidente. Pero que la familia cubrió todo entonces. Claro, Oh, sí. Pero ¿Ah? no, pero aún así hay los media, hay un periódico con esa noticia que ni tan los media porque ya lo encontraron. Órale. Sí, sí, supe de esa. Bueno, ya no es leyenda urbana, yo creo que ya es un hecho real que pasó. Igual ha pasado mucho. Hay casos desafortunados de que los padres tienen un arma, la dejan en un cajón y los hijos que están jugando piensan que es de juguete y para nada, y pasan esas tragedias. Lo curioso aquí es que no voy a decir cómo es que lo sé, cómo es que me enteré. Probablemente sea más un mito urbano o una leyenda, pero algo que pasó, que no se dice tanto sobre esa versión de la historia, es que realmente no fue una sirvienta, no fue una muchacha del aseo la que fue asesinada, sino que fue más que nada una niñera de estos muchachos con la que Carlos, el papá de Carlos y Raúl, y me parece que es otro hermano, antes de que su esposa descubriera que la estaba engañando con esta niñera, él la mató y decide culpar a sus hijos diciendo que pues era un juego de vaqueros e indios. Pero pues quién sabe, ¿verdad? Siempre hay muchas versiones de estas historias y más en cuando se trata de la política. Como siempre. Y algo curioso que quería complementar es que, y curioso que toda la investigación, o lo poco que se hizo de investigación, la draftearon todas las veces. Y creo que hasta los que trataban de investigar eso, pues ya saben, terminan echándose un sueñito en los canales. Sí, está todo lo relacionado con la política. Está muy denso y es escabroso. De hecho, sí. Y bueno, por así que como tocamos el tema de la política, también otra leyenda urbana que no lo es en sí, es todo lo que pasó con, ahora sí que toda esta, pues, el anterior jefe de policía, el cabronazo de Durazo, pero más específicamente en la Posada del Sol, que, o sea, ese edificio es como, al igual que el Partenón, un pináculo, ahora sí que al esoterismo, o a la cara más ocultista de toda esta élite mexicana, porque pues no irónicamente ahora sí que en sus mejores años de funcionamiento se cuenta que la mayoría de estudiantes del 68 que no se lograron encontrar fueron directamente para allá y obviamente conocieron un destino muy cruel, e incluso una señora afirma que logró escuchar como un estudiante trataba de escapar y gritaba, pero uno de los policías que ahora sí que los escoltaban les dio un porrazo. Pero lo más escabroso de esto, algunas personas lograron meterse o hacer ciertas indagaciones y se encontró, ahora sí que no recuerdo si en el salón principal o en un nivel casi pasándose del sótano, también demasiado curioso, la osamenta de una niña, pero no como realmente tú podrías ver como Santa Sepultura o algo, sino la osamenta de una niña, y pues
con novias heridas de ya sabemos qué. Claro. Pues sí, digo, ya que estamos igual dentro de lo escabroso de la política, a ver si no tiran esto. Pues por así decirlo, un mito o secreto a voces de las cosas aquí en mi estado, pues pasa con este político, que fue alguna vez gobernador. No sé si recuerdan de esta noticia de los Moreno Valle, que pues fueron tirados por por el nene consentido, por Java de Hot. De hecho, yo recuerdo muy bien esa noche porque era un 24 de diciembre, en la que pues no fue el mejor año de mi vida, y aparte las noticias pues peor. Pero fuera de eso, dentro de lo que eran los Moreno Valles se decían muchas cosas. Por ejemplo, Rafael, que pues se le conocía por ser un homosexual a escondidas, pues durante su periodo de gobierno mandó a hacer un edificio cerca de la plaza más popular de mi estado. Este edificio era para trámites como el pasaporte, licencias, todo eso. Pero lo curioso es que tenía unas oficinas que no se usaban. Bueno, más bien, los pisos de hasta arriba nadie sabía para qué eran. Más o menos son como 5 pisos, entonces la planta baja era para que fueras, hacías tu trámite, y las plantas de arriba eran para que subieras fotos, para que pasaras a firmar, o por las oficinas donde la gente trabajaba. Lo curioso es que los últimos pisos se decía que había un elevador raro, donde solo pasaba el gobernador, y llevaba muchachos jóvenes bastante atractivos, y se decía que tenía ahí fiestas privadas con varios de ellos. Pero pues esa es una de las muchas cosas que se decía de Moreno Valle. Y ya ni hablar de Mario Marín y amigos, que también conocido como el Gober Precioso, que pues tiene mucho más que contar y muchas más cosas escabrosas, ocultas, que nunca sabremos realmente si son verdad o si son mentira. Sí, fíjate que es curioso cómo este mundo político está tan enfermo, tan oscuro, porque igual tenemos otras leyendas urbanas como el caso Polet, un momento en donde los noticieros, como siempre, fingieron algo, pero se pasaron muy de idiotas. Y cómo no olvidar Definitivamente. sí, o cómo no olvidar cuando hicieron cobertura del incidente de San Juanico y fueron tan hijos de la chingada como para mostrar imágenes pues, demasiado crudas y que faltaron al respeto a los fallecidos. Definitivamente, sí. De hecho, los medios de comunicación de México son los que nada de ética periodista tienen. O sea, ok, el periodismo sabemos que está vendido a nivel internacional, pero en México llega a niveles de o son idiotas o simplemente son sociópatas. Las dos, la verdad, porque retocando el tema, no sé si recuerda esta película polémica a la vez barra comedia llamada La Dictadura Perfecta. Ahí literalmente ves la verdadera cara de los medios. Y sí, o sea, le doy la razón a Trujillo, son estos sociópatas que normalizan las matanzas y todo esto, pero le ponen una retórica de sientan lástima y todo eso, pero muy por dentro hasta se burlan de todos los involucrados. Sí, que después de esa película el director ya no volvió a hacer nada. Es que tampoco win. Sí, tampoco el actor que hacía de Peña Nieto tampoco lo dejaron volver a actuar en nada. Sí, o sea, Luis Estrada literalmente después de esa película ya no ha hecho, ya no ha dirigido nada, ni de hecho se ha sabido de él.
quién sabe, es muy raro, ¿no? Es como esta gente que intenta grabar ciertas partes de Tlaxcala donde misteriosamente reúnen a varios menores de edad de diferentes países y diferentes estados del país, que pues, ¿no? Pues, o sea, no se puede encontrar material, no se puede ir ni siquiera con teléfono, lo cual es muy raro porque quién sabe, igual y México sí es un país mágico donde la gente simplemente desaparece, sus teléfonos desaparecen por arte de magia. Sí, sí, sí es México mágico, donde pasa lo imposible. Pero no, chicos, ¿cómo creen? No sean conspiranoicos. No es como si el presidente Fox le hubieran preguntado qué opinaba de las mujeres asesinadas de las maquilas de Ciudad Juárez y el tipo siempre evitaba la pregunta, bro. No sean conspiranoicos. Que igual, tocando este tema, ¿se acuerdan de ese suceso? Juárez, sí. De hecho, hace poco La verdad es que vi, no conocía. hace poco vi un capítulo de Mujer Casos de la Vida Real en YouTube que tocaba el tema. Pero ahí ¿cómo? Ah, sí. Es que iba a decir, y de hecho, qué curioso, que ese episodio solo lo transmitieron una vez. Sí, había un sitio en YouTube de un vato que los ponía completos, pero en Google Drive. No sé si siga el canal porque Televisa es demasiado quisquillosa con eso. Pero pues ahí lo vi. Y lo manejan como que es solo un individuo. Lo cual es poco creíble, como sabemos. Pero pues te lo ponen como que es un asesino en serie solitario. No sé por qué esto me recordó a toda la retórica que también se tenía sobre el asesino del Zodíaco, que igual, para tomar el tema, está también esta leyenda urbana de que, bueno, no es ni leyenda, ya es un hecho, de que tanto los asesinos más famosos que por así que hemos conocido, se ha hablado alguna vez, son como este subproducto de la silla que hace. E igual, qué curioso que estos asesinos asistieron a las universidades donde se hicieron las primeras pruebas del MK Ultra, pero no soy el negro chistoso para decir que son coincidentes. De asesinos en serie, fíjate que me viene a la mente a Richard Ramírez, el hijo de Sam. Los dos, uno era de Nueva York y otro de Los Ángeles, y ambos siempre afirmaron haber pertenecido a sectas satánicas, muy secretas, muy toro, y aún en la cárcel seguían, nunca hablaron de estas sectas. O sea, afirmaron pertenecer a ellas, pero nunca hablaron de quiénes eran sus miembros o quiénes, o qué tipo de cultos hacían. Pero, repito, uno era en Nueva York y otro en Los Ángeles. Qué coincidencia, ¿no? ¿Y de qué sectas se estará hablando? Pues ya se los dejo a la imaginación de la audiencia. Solo le voy a decir a la audiencia algo. Calacas y huesos. Sí que sí. Hablando de eso, no sé si alguna vez escucharon sobre Adolfo Constanzo, también conocido como el narco satánico de Matamoros, que pues sí, era un hombre que se decía que había aprendido sobre la Santa Muerte y creo que Kimbanda incluso, dentro de Florida. Se supone que su mamá es mexicana y su papá era americano. Lo que pasa es que un día su padre muere y tiene un padre postizo, un padre sustituto, un hombre cuqueado, que se dedicaba a la mafia, se dedicaba pues a este tipo de mafia cubana, que tenía conexiones con el narco colombiano, y pues entre todo eso
tenía relaciones con estos ritos de Quimbanda, de la Santa Muerte, y pues al punto de que este muchacho Adolfo Constanzo aprendió, se unió al narco colombiano, estuvo trabajando en Matamoros un tiempo y pues se le culpaba de eso, de que hacía masacres a forma de rituales de Quimbanda y cosas así. Fíjate que sí me acuerdo muy bien del caso. Y o sea, fue uno de los sucesos más cabrones del México, ahora sí que prestado super narco. Y qué curioso, aquí algo, qué curioso que literalmente el men les pidió a sus ayudantes que le hicieran la Mishima, porque no irónicamente lo suicidaron. Fíjense que Constanzo y lo que hizo, tenía un amante, ¿verdad? Que ahorita no me acuerdo su nombre, pero influyó en una novela de Barry Gifford, un autor norteamericano, llamada Perdita Durango, que, como sabemos, fue llevada al cine por Alex de la Iglesia. Y el personaje de Perdita Durango aparece en Salvaje de Corazón de David Lynch, interpretada por Isabella Rossellini. Y que, pues sí, se vio inspiración para esta novela y para la posterior película, en donde hablan de esos temas de santería, culto a la muerte, satanismo. La novela tiene, de hecho, un capítulo gráfico donde hablan del sacrificio ritual de un niño. Entonces, sí influyó mucho este Constanzo. Igual, creo que estos de brujería sí, influyó mucho en la música de estos vatos de brujería. Sí, por eso te refieres más a todas sus portadas, ¿no? Sí, de hecho, brujería, yo recuerdo una entrevista con Juan Brujo que hizo en la revista Switch. No me pregunten el número ni el año porque pues no lo recuerdo bien, pero en la entrevista él afirmaba que él no era realmente ni narco satánico ni satanista, que él era guadalupano. Bro, qué pedo. Asesinar de la Guadalupana. Que él era guadalupano y que todo solo era, ¿cómo decirlo? Era espectáculo, era solo pura pose, pero que él no era satanista, ni que no hacía rituales, ni que tenía nada que ver con los narcos satánicos, que él era devoto de la Virgen. ¿Alguien ubica todo el contexto de lo que es el metro de la ciudad? Todo lo que se dice. No realmente. Bueno, en el metro de la Ciudad de México pues sí tiene muchas leyendas, desde que se ha visto a el samurái mexicano o fantasmas, o que a cierta hora del metro pues te espantan, la típica, ¿no? Yo escuché una muy famosa, que en el metro de México ha desaparecido mucha gente. O sea, literalmente que a cierta hora en ciertos vagones desaparece gente. Confirmo, y irónicamente hay estadísticas que dice que en un solo día se pierden 25 personas y en el año o hasta actualmente se han perdido más de 600 personas. Órale. De hecho, hay un youtuber, no sé si lo conozcan, Rapatustra, el miedo mismo. ¿Lo ubican? Sí, sí lo ubico. Ok, él hizo un video de 30 minutos hablando del tema. Y es que, o sea, fíjate que no es tan falso porque de las leyendas, hay una leyenda que deslinda mucho de esto, y es que dicen que a veces que la gente que se pierde es tanto por descuido, que la verdad no lo creo, y que también tiene a veces relación con que en los andenes o en ciertos pasillos, ya cuando son los túneles del metro, muchas veces se pueden encontrar manchas de sangre, rastros, manchas con manos ensangrentadas, que curiosamente pues, identifican que hubo un forcejeo, y que no irónicamente también a veces muchas ratas en el metro amanecen mordidas. Pero pues uno podría decir, pues se metió otro animal, un perro. Y digo, sí, pues qué animal. Y aquí es donde yo me pongo a decir, sí, se puede meter un animal.
pero este animal se va a chingar como, no sé, 20 ratas en un día y las va a dejar en todos los, ahora sí que días. Sí, claro, digo, hay, quién sabe, igual la Ciudad de México es un lugar mágico en el que podría haber incluso cucarachas radioactivas, mutantes, al estilo de las tortugas ninja. Pero Ángel, ¿tú qué nos puedes contar? ¿En cuál sentido? O sea, yo también salgo de México porque también me gusta investigar esas cosas esquizofrénicas de su país o sobre sus celebridades de los 50. O sea, es más interesante que Hollywood Babylon en cierto sentido. Pero, ¿o quieren referirse a algo especial de aquí del Perú? Lo que quieras, lo que te parezca que como spooky, tenebroso. Bueno, primero algo bien interesante que recuerdo es que supuestamente hay entidades en el metro que causan pesadillas o abducen gente y que siempre han hecho eso. O también supuestamente que existen hombres rata por allí. No sé, esta perspectiva me parece bien interesante en cierta parte. Aquí en Perú hay algo parecido, pero más que nada se trata en las zonas alejadas, no en la ciudad per se. O sea, Lima puede ser una ciudad decadente, triste, horrible, horripilante, pero no está maldita, no del todo. O sea, hay fantasmas, hay casas de fantasmas, tenemos también a las celebridades haciendo tratos con santeros o brujos, pero no llegamos a ese punto. Tengo unas cuantas leyendas regionales, pero como veo que es más terror urbano ahora, voy a dejarlas para más tarde o para otra ocasión. ¿Alguna vez ustedes han escuchado el término Oniron? Sí, lo he escuchado. Es alguien que puede moverse en sueños. Sí, y es ahorita por lo que voy a contar. Que ahora sí que ya tiene desde ese tiempo, creo que años, en donde todavía tengo este sueño con ciertas continuaciones referente a la Torre de Babel, pero no es como comúnmente se dice que bla bla bla, sino que es esta torre de marfil negro parecida a la que ya dije, pero cada vez que subía ciertos pisos tenía que beber de un cáliz. Tenía que beber de un cáliz que no sé si tenía sangre o algo, pero cada vez que lo bebía yo podía ver ciertas cosas tanto del pasado como de hoy y de lo que podría pasar. ¿Qué es esto? Que podría decirse la quinta continuación del sueño. Pude ver que le iba a pasar algo a una persona a la que mi familia le hablaba. Y pues, ¿qué pasó? Que realmente yo supe que estaba controlando ese sueño y la neta lo quería impedir, pero pues vino el día y lamentablemente sí ocurrió. Y lo más escabroso de esto es que ocurrió a la misma hora y al mismo momento, lugar donde yo lo había visto. Pues esta quizás sí se la sepan, pero es de que en las construcciones, o sea, en general, de cualquier tipo, pues hay, como quien dice, restos de cuerpos humanos, o sea, muchas veces dice que de los albañiles, etcétera, pero pues bueno, o sea, es como que un secreto medio a voces porque eso es algo que ha hecho un amigo que estudia, ¿cómo se llama esta arquitectura? Y otro que estudia ingeniería civil. De hecho, sí han preguntado eso a sus profesores. No sé si es como que una broma o algo así, pero está así raro como que dicen que lo han escuchado, pero no lo están negando, o sea, tampoco lo están afirmando, o sea, es como que ni lo niegan ni lo afirman. Y sí se me hace raro, o sea, no lo sé, es lo que yo he escuchado. Y bueno, o sea, al menos yo lo que he trabajado así en obras, nunca me he enterado así de eso, porque pues han sido obras chiquitas, pero pues eso, o sea, es la que me sé. ¿Te refieres a que utilizan cuerpos en las construcciones? Sí, cuerpos humanos. Disculpe por meterme, pero ¿no era eso debido a hacer un ritual para que la construcción le vaya bien o algo así? Yo En recuerdo teoría, haber sí. leído de eso.
Sí, o sea, pero en ¿de teoría qué? sí. O sea, ¿de qué tradición viene eso? De los nahuatl, ¿no? Creo, creo que sí, porque al Sería menos, interesante ver eso, cuál es su origen, de corte antropológico, aunque suene bien nerd. la verdad sí, porque de hecho, bueno, hay algo muy similar, y es que a veces en las iglesias ahí de la vieja Europa, pues un poquito también hacían eso, o sea, quizá ahí tenga varios orígenes, quién sabe. No creo que lo habrían hecho así directamente, porque investigué un poco sobre iglesias europeas, como ver patrones mitológicos, o sea, patrones de tradiciones culturales. Igual tengo entendido que hay una leyenda urbana sobre un monasterio mexicano, donde allí enterraban a los cadáveres de bebés. No sé cuán turbio sea, no sé si es verdad, pero hay que ver esa historia. Híjole, Sí, Pero, cosas turbias tienen a suceder. pero lo que dijo Pedro no es tan falso, la verdad, porque inclusive ustedes lo pueden colgar ahorita. Hace, dígase, 2 o 3 años, hubo una persona que chocó su auto contra cierta protección de un puente. ¿Qué es lo que pasó? Normalmente sí fue una tragedia o algo así, pero que el auto abrió este pequeño desnivel que ya es para terminar el puente y, oh sorpresa, había un montón de féretros abandonados, cosa que si te lo pones a pensar bien, confirma un poco la leyenda de que o utilizan cuerpos o utilizan féretros para este ritual de que los monumentos con sangre duran más. a Eso la sí que pulga. suena bien turbio. Oigan, y así, historias así de hospitales o algo así, no han escuchado porque yo, bueno, de hecho me enteré recientemente de una que le llaman de la planchada, que era una enfermera o algo así que hace como en los años 60, más o creo que 70, si mal no me equivoco, pues como que cuidaba, ¿cómo? Fue en los 70s. Ándale, en los 70, si es que suena similar XD y me confundo. Y pues sí, o sea, tengo entendido que casi todos los hospitales tienen una historia así, ¿no? O sea, de una enfermera que murió y ya sea que o cuida a los, ¿cómo se llaman? A los pacientes que están en estado terminal y de forma milagrosa los, pues sí, los renueva, los cura, o también que si se les aparece significa que pues ahí van a quedar, o sea, ya se van a petatear. Y otras ocasiones también ahí dicen que pues incluso los empeora, o sea, pues no sé si ustedes conozcan incluso de forma local de algo así. Sí, es la leyenda de la planchada, pero en otras clínicas del IMSS o inclusive en privadas se cuenta de esta retórica de la enfermera fantasma que cura a los pacientes y todo eso, que igual algo curioso, en un IMSS se cuenta algo parecido, pero es de esta figura escabrosa de un hombre muy elegante vestido totalmente de negro, piel pálida, pero que cada vez que este se presenta, mínimo ese día se va a llevar 3 pacientes, en los cuales son los que tienen enfermedades terminales, los que de verdad aún con la operación no va a hacer nada, inclusive niños accidentados. O, coloquialmente se dice que ese señor es la representación viva de la muerte, que viene a darles el descanso, pero igual se cuenta que esa no es la muerte y por algo esa persona se presenta a esa gente. O si yo me lo topo, le digo, no, tú te vas a llevar un vergazo, güey, y confórmate con eso. Te da otro vergazo de ultratumba. Puta, le das un vergazo con la verga XD. Sé que es una leyenda urbana más inconvincente, pero se escucharon sobre las teorías de los nórdicos aztecas, ¿no? O sea, de los daneses que terminaron Sí, por el está sur de chingón. México. Sí, yo estoy investigando y suena una teoría, suena una historia bien interesante. Supuestamente de expediciones antiguas llegaron allí y todo eso. Eso me recordó que no sé si será de esos mismos, sus descendientes, los llamados cholos que se ponen la piel de adoradores de Odín y otras del panteón nórdico. Sería interesante ver eso también. De hecho, ese tema me apasiona a mí. ¿Y de dónde vienen la mayoría de esos grupos que adoran a esos panteones?
Porque si es por el sur, entonces creo que sí hay alguna especie de conexión así, de sangre, algo así. Sonando medio woke. De hecho, en Oaxaca practican el odinismo, y no estoy bromeando. Sé que incluso hubo sacrificios humanos, pero no sé si eso es solo exageración o historia real. De hecho, agregando un poquito a eso, además de los nórdicos, se cuenta que los chinos también llegaron, es porque se cuenta que una raza de gallo o de gallina, en la parte del sur de México, no sé específicamente cuál, es como que muy similar a una que hay en China, o mejor dicho, que había en China. Y también otra cosa es que encontraron porcelana china, o sea, o al menos casos. Oh. Turbio, bien turbio. Fíjese que ese tema siempre me apasionaron. La América secreta. Las historias de los vikingos que llegaron a América, que construyeron ciudades. Yo soy creyente de que sí hubo europeos antes de los españoles y otros pueblos. Y es algo que comparten autores como Jacques de Mahieu y pues Miguel Serrano. De hecho, el mismo Serrano menciona que los indígenas chilenos, los araucanos, los primeros araucanos eran arios. Eran rubios, ojiazules. Y pues sí. Yo creo que sí hubo esa influencia. ¿Qué pasó, Mitra? Me quiero referir a que Jacques de Mahieu, también yo lo había leído. Tiene teorías interesantes por la esquizofrénica que son. Y lo más interesante es cómo habla de la presencia templaria en México y también en el Cono Sur. Es bien esquizofrénico, pero acuérdense de sus pruebas se saca del culo, pero es buen material para conspirar y escuchárselo en la noche. Yo escucho sus videos en YouTube porque es buen material, no hay que negarlo, incluso para sus cosas. Eso sí es muy buen material. De hecho, entre los mayas quinché de Chiapas y Guatemala hay una deidad llamada Botán, un dios maya llamado Botán, que suena obviamente similar a Wotan. Sí. Justo quería hablar de este tema, porque sé que esa relación entre ambos es forzada, medio forzado, pero estoy investigando ya que estoy escribiendo una historia relacionada, o más bien puesta en América del Norte, colonial, y pues justamente llegó el tema de investigar sobre divinidades angolginas, que son de una tribu que queda por donde, según los teóricos, quedaba en Vinland. Hay una divinidad, bueno, es un héroe llamado Glooskap. El sujeto tiene muchas similitudes con Thor y otras divinidades nórdicas. Además, muchas tribus angolquinas y de corte mojicano, o sea, Mohawk, y también incluso Powhatan, como los de Nape, crean en nefilines, o algo muy cercano a los nefilines, llamados Yakawe. Incluso se reportan que colonos ingleses mataron a los Yakawe, y también se cuenta que los Yakawe eran como homínidos gigantes que usaban barro y otras cosas que usaban para crearse armaduras. Quería mencionar eso, los de Nephilim, y también de una conexión de cómo ciertos mitos angolquinos fueron tal vez influenciados por el panteón nórdico. Así que tal vez una de las posibilidades tantas en el mundo es que hayan llegado mercaderes nórdicos hacia México y lograron traer, comerciar sus dioses, como dicen, como pasó con los fenicios comerciando sus dioses entre pueblos celtibéricos, o con los mercaderes griegos comerciando sus dioses, o sea, adaptándolos a los panteones de otras culturas, como pasó en la Cirenaica, o también con los escitas. Los escitas adaptaron a dioses griegos como Hércules o Ares, según Heródoto. Solo quería mencionarlo porque tal vez existe algún mito relacionado a los Nephilim también entre tribus mexicanas, porque para mí eso es como un training interesante y comprobaría una de las cosas que yo creo tras investigar un poco más sobre mitos de las tribus americanas del norte. Y es que sí, o sea, fíjate, es interesante toda esta relación de
el mundo extranjero con las tierras latinoamericanas. Y lo que iba a decir para complementar un poco lo de Pedro y lo tuyo, Pedro también mencionó esto de que una especie de gallina parecía de ser de China, porque también quería hablar de esto. Se supone que en unos escritos aztecas, o igual en una armadura azteca que se encontró, tiene cierto parecido con las armaduras del periodo samurái. Igual que hace mucho tiempo en Yucatán se habían, no recuerdo si fue en costas de Yucatán o más del norte, se encontraron estos restos de runas que realmente no pertenecían ni a los yaquis ni a otra cultura indígena, sino más bien que eran como una prueba muy sólida de que sí tuvimos contacto con gente del extranjero antes, mucho antes de siquiera se formaran las primeras tribus indígenas. Pues yo digo que sí es bastante Interesante. factible, ¿saben? Ah, Iba a decir que se me hace factible, porque pues bueno, o sea, esos pueblos que mencionamos como los nórdicos, como los chinos, o sea, esa parte de este continente está técnicamente más cerca que de lo que fue, por ejemplo, todo el continente, la parte ibérica de Europa. Así que, pues bueno, o sea, yo creo que yéndose en canoa incluso sí se podía llegar. Obvio, yo qué sé, unos 30 días tal vez incluso menos. Y pues sí, o sea, no es nada descabellado, ¿saben? Porque pues, hay bastantes cosillas curiosas. Ahora sí, Ángel. Hablando, mira, yo también tengo entendido que en México se descubrió una cabeza romana. Estoy interesado que me pasen luego sobre lo de las runas en México, porque suena bien interesante. Y el tema de la colonización precolombina a las Américas siempre me apasionó. Porque también investigué un poco sobre la supuesta colonización fenicia en Brasil, que es todo un tema y es interesantísimo. O la supuesta o que supuestamente hubo contactos en Ecuador y bla, bla, bla. Quería mencionar algo. Mientras que dudo que las nórdicos hayan establecido alguna base tan fuerte en México, supongo que habrá sido por intercambios comerciales, ya que los nórdicos siempre fueron un pueblo comercial. Recién cuando se cristianizaron empezaron a hacer sus mambos, a excepción de los varegos, que es otro tema. ¿Cómo decirlo? Hay teorías que se creen que muchas tribus, pues angolquinas y mohawk, son parcialmente descendientes de pueblos nórdicos y expediciones a Greenland, ya que se cree que ciertos mitos fueron influenciados por sus panteones, como ya mencioné, incluso por la evangelización, pero debido a algún desastre que nadie sabe lo que exactamente fue, pudo haber sido un mal invierno, pudo haber sido las constantes guerras. Al final, muchos de los que se sentaron en Greenland pudieron haberse mezclado con esas tribus y ciertamente dejar un legado. Tal vez pasó algo así en México, algún enclave suelto de vikingos que llegaron queriendo o sin querer o accidentalmente quedaron aquí y dejaron alguna que otra cosa, alguna que otra divinidad. Estoy interesado, había leído que, miren, ustedes claro que lo ya sabrán, pero hubo una inmigración danesa importante en México, desde tiempos del virreinato. Un príncipe danés evangelizó en la zona de México, es interesante su historia, y creo que se mencionó antes que posiblemente algunos nativos o tribus compartían ciertos lenguajes con el nórdico viejo. Sonaría teoría esquizofrénica, pero tal vez haya algo detrás de eso, o algo oculto detrás de eso. Así sí se los toparon, ¿eh? Y digo que sí. Sí, sí, yo también. También igual concuerdo, no creo que hayan creado una civilización, pero sí hayan tenido un asentamiento, hayan tenido algún comercio o se hayan mezclado. Por ejemplo, siempre se ha dicho que Quetzalcóatl era un guerrero vikingo o un rey vikingo. Esa leyenda, bien loca. También se dice que Viracocha, que es el equivalente de Quetzalcóatl para los incas, era igual un rey vikingo. De Quetzalcóatl ha habido muchas hipótesis al respecto, desde esa que fue un rey vikingo o que fue un monje cristiano. Lo cierto es que para los pueblos de México Quetzalcóatl sería una especie de Zaratustra o Buda. O sea, ¿cómo? O una especie de Gilgamesh.
Más bien como una figura tipo, como un sabio, como un constructor de civilizaciones, más que un héroe mítico, como un Confucio para los chinos. Pero ha habido muchas teorías y posiblemente nunca sepamos quién fue realmente Quetzalcóatl. Yo digo que en efecto fue un hombre blanco, no necesariamente un vikingo, pero la pregunta es ¿de dónde? Según las crónicas, según lo que se dice, era pelirrojo. Entonces, creo que sus orígenes siguen en el misterio. Uh-huh. Ojalá hubiera sido una chica monstruo. Momento, pero bueno, dejando de lado eso, bueno, ya que mencionan a Jacques de Mahieu de Nantes, quería recordarles que Mahieu teorizaba de la existencia de unos fuertes templarios en México, o de asentamientos enclaves comerciales templarios. O sea, mientras que yo creo en la posibilidad de que había fuertes templarios en Nueva Inglaterra en algún tiempo de historia, y creo que hay unas cuantas pruebas, sería interesante ver qué sale de ahí. Igualmente, ¿qué más iba a comentar? También hay historias interesantes, por ejemplo, hay tribus chipchas o tribus incluso quechuas. Los evangelizadores de esta tierra lo recopilaron, que hablaban de que tal vez ellos ya sabían mitos sobre los apóstoles. Así que tal vez hubo alguna cosa en el siglo III o siglo XIV que influenció, de cierto modo, dejó alguna huella entre los pueblos, amerindios para anotar. Igualmente, debería de hablar luego hablaría del trabajo que hizo un arqueólogo llamado como el Bate, de Anuncio, que investigó mucho sobre, a menos de su lado, sobre los supuestos contactos que habían tenido pueblos precolombinos en Brasil o en la Pampa Argentina. Incluso investigó algo de los charrúas, si mal no recuerdo. La neta sí sería interesante. Pero bueno, volviendo ya al tema de mitos y leyendas y demás, ¿ustedes han escuchado, o más bien se han interesado por este mito sobre que la prueba Trinity, la más famosa prueba nuclear, realmente no fue la primera prueba y ocurrió en India hace muchos años? Verdad, yo recuerdo que los teóricos, los antiguos astronautas hablaban de eso y que decían que supuestamente fue de una ira divina o algo así. Y eso me recuerda a algo interesante que había hace años, o sea, justamente el misticismo de lo nuclear. Había un primer ministro o ministro de defensa pakistaní, luego lo chequeo doble, que hablaba acerca de cómo usar jinns, o sea, demonios según la mitología islámica, para potenciar o dar poder a sus bombas nucleares. O sea, suena despertado, pero tal vez hay algo, o sea, algo esotérico detrás o místico sobre la energía nuclear, pensando que incluso los musulmanes creen que los jinns pueden alimentarlo por el poder. O también el caso de San Serafín de Sarov, que es un santo de los ortodoxos rusos para las bombas atómicas. Y es que fíjate que sí, todo este misticismo, toda esta mezcla de religión con la energía nuclear es curiosa. Ahí, como Pedro me pidió una explicación, pues va una rápida. Arqueólogos fueron a una parte de India, pero a este pueblo de una civilización que ya realmente está más extinta que nada, y se encontraron restos cristalinos. ¿Qué pasa con estos restos cristalinos? En sí no se pueden obtener a menos de que sean el resultado de una fusión nuclear demasiado grande, que igual comparten esta similitud con la trinita roja, que, dato curioso, los fractales de la trinita roja, cuando los ves a cierta calidad, o más bien a cierta dimensión, tienen esta forma curiosa de un pentagrama, pero eso es otra bolsa. Y en sí mencionar que el sitio donde pasó eso se llama Mohenjo-Daro, que queda cerca de la frontera con Pakistán. Sí, exacto, era ese. Gracias. Pero en sí, los arqueólogos y igual mucha gente involucrada a este suceso empezó a formular que, dado ciertas escrituras
hablan de este suceso de una manera un poco muy específica. Se dice que aquí ocurrió el primer detonamiento nuclear. Y ya, nada más era eso para que Pedro entendiera. Ah, ok, de hecho, eh, se me hace que está bastante curioso porque sí he escuchado que de así mitologías, bueno, o sea, mitos sobre la religión y qué combinación de mitos y religión. Bueno, o sea, hablando sobre, creo que era el dios Vishnu, no, No. el que tiene un Porque tercer Shiva, ojo, ¿cómo se llamaba? Shiva es el avatar de la Shiva, destrucción según la mitología sí, hindú. Shiva, justamente Shiva decían que tenía un arco que tenía el poder de hacer una explosión así tremenda, o sea, tremenda. Y unos dicen actualmente que es posiblemente así tan grande como la de, pues se usa una bomba nuclear. Y es lo que se me hace bastante pues, curioso, ¿saben? ¿Saben? Pinches Por hindúes. cierto, sí, pinches hindúes. Que por cierto, ¿eso no era algo de lo que describían con la teoría de la Antártida? Según Serrano y los demás. Trujillo. Es que hay un chingo de esas, ¿no? Sí, viene muy acorde con esas teorías de todo esto de la ira divina, de esta destrucción, que igual recuerda a la bíblica Sodoma y Gomorra. Hay registros y los dioses hindús creo que, o sea, tienen mucho poder. Yo no conocía mucho esta historia, pero sí me parece muy interesante. Es que sí, realmente lo es, dado que esta clase de historias abre un poco la curiosidad y también como que, no sé si también han escuchado esta teoría de las 7 humanidades. ¿Alguien la ha escuchado? Que habían simplemente ciclos de hombres y todo eso y otras razas humanas. Exacto, más bien razas humanas es como que hubo ciertas humanidades que alcanzaron cierto nivel, pero dado que como el cataclismo, las épocas también de los cambios en la Tierra desaparecieron, empezaron a evolucionar otra vez, decayeron y todo esto, hasta que llegamos a la 7ª. Y también algo curioso de la antigüedad es que si buscan en cierta parte del Google Maps, hay una protuberancia que no parece tan normal en esta y entonces hay que dejarse hacer ese tonto. Tiene un poco de relación con ese mito de que el anticristo vive en un palacio en la Antártida. Pero esto está curioso. Me gustaría contarlo después. Creo que había escuchado un hilo de 4chan sobre el relacionado al virus, que supuestamente también en ese palacio estaba tallado todo el futuro de la humanidad y todo eso. Era un hilo bien esquizo, no sé si fue creatividad de escritor o algo así, o algún intento de refreír alguna leyenda, pero interesante, dejando de lado. Quería también mencionar hay algo interesante, mira, hablando de la bomba nuclear y los proyectos nucleares. Los soviéticos, al principio de su régimen, estaban bien interesados en lo esotérico. Hay un ministro que fue muerto durante la época de Stalin, sus purgas, llamado Gleb Boky. Gleb Boky investigó muchos experimentos espiritistas a favor del comunismo y todo eso. También no hay que olvidar que decir que también se intentó crear un ejército de híbridos, hombre simio, y que el mismo Stalin lo patrocinó. Es interesante ver cómo el comunismo, o sea, el comunismo soviético, estaba incluso se embadurnó mucho del misticismo ruso. Es algo bien así entre que te deja con incertidumbre y algo como pensar en qué demonios pensaban los comunistas. Querían construir un dios usando a las reliquias de un mundo en ruinas que ellos mismos destruyeron. A la verga. Yo pensaba que nada más los nazis llegaron a hacer eso. No, mira, ahorita les paso su artículo de Wikipedia, porque en inglés también está también en acá está. Estudió la teosofía más que nada. Está en inglés, también en ruso, pero en ruso está más. Y yo investigué en ruso más porque tengo un amigo que sabe ruski porque vive en Krasnodar y me estaba hablando de las cosas esquizofrénicas muchos hermanos soviéticos tenían.
Y también sé que los soviéticos querían invadir el Tíbet por eso, para saber ciertos secretos místicos. O sea, que querían crear... Mira, hay un concepto entre el del leninista llamado God Building o creación de un dios. Ellos querían crear un nuevo dios, un nuevo culto. Y para eso necesitaban cosas, querían aprender más del oriental, porque ellos creían que el orientalismo salvaría el comunismo. Así que básicamente coquetearon con todo eso para intentar crear su nueva religión. Claramente Stalin no le importaba eso, solo le importaba el poder y pues, pupa, chau chau con todos. Pues crearon a Mao. Definitivamente. Esto vendría a ser con lo que Miguel Serrano llamaría el marxismo esotérico. Sí, güey. Oigan, Comunismo esotérico suena... El comunismo esotérico suena estéticamente interesante, no mentiré. Justo hablando de eso, Dugin hizo un artículo en ruso que recuerde sobre eso, con imágenes bien raras, o sea, imágenes de egipcios con estética de león y martillo. Lo voy a buscar otra vez porque es bien gracioso, al menos cuando recordaba lo que tenía. Sí, Dugin. Bueno, también concuerdo, el comunismo esotérico es muy interesante. Y pues Dugin de hecho es ¿cómo decirlo? Dugin es un enigma para sí mismo. Dugin tiene un gran conocimiento esotérico. O sea, tiene un gran conocimiento de esos temas y... Sí. Experiencia porque también tengo unos contactos míos llamados SAR TV, que es entrevistado con el tipo. El tipo tiene muchas fases, o sea, hablar solo de una, o sea, tú estás hablando de una de sus fases. El tipo, no sé, quiere mezclar un poco de morales y traer lo bueno de la filosofía soviética, no leninista. Creo que él odia el leninismo, pero le gusta Stalin. O sea, es todo un caso. E, irónicamente, Stalin fue quien se encargó de hacer pupa los proyectos esotéricos que tenían gente como Gleb Boki y otros. Fíjate que me sorprende lo que me dices que Dugin detesta a Lenin, porque escribió un artículo bastante interesante sobre Lenin, se llama Lenin, el avatar. O sea, ¿cuál de todas sus fases de Dugin? Porque hay que recordar que Dugin tiene al menos unas 4 o 3 fases. Me parece, lo vi en un blog en español, se llama Revuelta contra el Mundo Moderno. Pero el problema es que también hay unas cuantas cosas que hablar yo sobre Dugin. O sea, Dugin también... Se me fue la mano. Fue accidental, fue como reflejo. Sí, no sabría decirte en qué fase lo escribió, pero pues lo tradujeron al español. Y te digo, el artículo está interesante. No soy leninista, pero me dio una perspectiva diferente a Lenin. Sí, aparte de que has hablado personalmente con Dugin. He hablado con él, pero no hablamos de ningún tema esotérico. Más que nada porque pues apenas es mi primera práctica. Claro. Oigan, sí, ven el link que les pasé más arriba de un video, sí. Sí, el de las piedras de Georgia, ¿no? Hola. Sí, es que quería preguntarles si sabían de eso, porque, bueno, una pequeña introducción, y es que en Georgia y Estados Unidos hay unas piedras así gigantísimas, grandísimas, que en Georgia hay unas piedras así gigantísimas, así, bien grandes, así como tipo Stonehenge, pero que tienes inscritas ahí en varios idiomas, creo que en 7 idiomas, una clase de mandamientos, y es todo muy curioso, porque de hecho, se te corta un poco. Perdón, al parecer están alineadas con las estrellas o algo así, pero lo curioso son los... Sí, ya sé que se me cortó, perdón. Pero, pues bueno, eso es lo interesante, son los mandamientos que están ahí, y es que son como cosas, en teoría, para mejorar la humanidad, en caso de que ocurra una serie de crisis o algo así. Y de hecho están varios así que a ustedes les van a sonar como reducir la población mundial, cosas de ese estilo. Y lo más curioso es que este tipo de testamentos, de
¿cómo se llaman? Mandamientos, son, bueno, o sea, como muy similares a lo que la gente llama hoy en día el nuevo orden mundial. O sea, es lo más curioso. Y peor aún, es que la gente no sabe ni quién chingados las puso ahí. O sea, saben las empresas que lo hizo, pero el que las mandó a hacer, pues no sabe ni quién chingados es, pero pues se gasta una pinche la nota. Eso es lo más curioso. ¿Qué opinan? Pues yo sé más o menos a lo que te refieres. Es algo curioso porque me recuerda este caso de el libro Imposible, que de verdad está en un idioma que aún 2021 ni siquiera se puede sacar una traducción bien o que esté cercana a lo que el libro quería decir. Tal vez ya lo conocen. Pero sí es curioso cómo estos mandamientos o estos textos incluyen cosas que probablemente ya vemos más abiertamente, que igual me recuerda el caso, o es más bien, era un post de un hechizo en que realmente en algún lugar se habían encontrado más restos de estas tablas sumerias, pero que estas tablas contenían en sí no conocimientos básicos de ciencia ni nada, sino especies de advertencias que en sí advertían de algo, o más bien de alguien. A la verga. Cuéntame ese del libro imposible de traducir, que sea en un idioma que no, porque eso sí me llama la atención. ¿De este libro? Uh-huh. ¿Qué se sabe de él o qué? Es que más bien, ese libro no recuerdo cómo se llamaba, pero contiene textos o en sí imágenes. Por ejemplo, muchos rumorean que ese libro es el primero en tocar el tema de la herbolaria, de la medicina, pues ahora sí que occidental. O podría decirse que también contiene cosas. No sabría explicar muy bien en sí, porque lo que contiene más son imágenes de flores, imágenes de animales que realmente no se sabe si existen o dejaron de existir, párrafos en los que se rumorea, habla de como sucesos que van a pasar y que igual sobre ciencias un poco más dirigidas a la alquimia, o lo que podríamos llamar como los intentos de esta ciencia mezclada con el esoterismo. Creo que sí sé de ese. El autor como que, bueno, o sea, tengo entendido, si me estoy confundiendo, a lo mejor con otro libro similar, pero dijo como que hizo todo eso porque como que un ángel se contactó con él y simplemente lo escribió. Fíjate que me causa curiosidad, más que nada porque, un pequeño spoiler, me encuentro escribiendo una novela que trata precisamente de un libro así. Chale, se me fue. Conexiones a causales, oh, No, pero sí es bien curioso lo del libro, porque sigue como esa retórica de la religión mormona de las putas tablillas de oro, porque no irónicamente en su lenguaje es indescifrable, neta, ni siquiera tiene relación con el latín ni ninguno que se conozca. Chale, se me fue el internet, XD. No, ya no está hablando, ¿verdad? Oh, sí. No, pero quería hablar de algo rápido. rápido. Y bueno, como aquí hay 4 mexas, ¿han escuchado la leyenda de la Isla Bermeja? ¿De la que salió? Sí, la que no existe, ¿verdad? Muy poco, la verdad, muy poco escuchado. Pero, Es la de mejor sí, cartográficos, ¿no? y es que la verdad no sé si es error ortográfico o de la puta cartografía ni nada, pero pues no sé, muchos esquizos dicen que realmente esa isla sí existió, pero Estados Unidos metió su mano y hizo que esa isla se hundiera para las profundidades, o
Pues ahora sí que fue un error cartográfico, porque realmente esa isla se encuentra ahora sí que casi saliendo de Yucatán. Pues yo sí creo que es como un error cartográfico, ¿sabes? Porque pues quién chingados la va a tumbar, o sea, Bueno, ¿cuándo has no visto es la que primera tumbe una vez que se escucha de islas hundidas en estas cosas. Mira, también se habla de islas hundidas. Se cree incluso que la isla llamada High Brasil, que hablan algunos mapas medievales, fue hundida debido a un cataclismo que pasó durante ese entonces. Puede ser posible, puede que solo sea Islandia, pero la cosa está ahí. También hay más islas, incluso se cree eso mismo de Lemuria o incluso de la misma Atlántida. Bueno, para mí Atlántida queda en la Mauritania, pero es otra historia. Ok, pero fueron los Estados Unidos. Pues se Ok, cuenta pero la los gringos bombardearon más. Obvio, Pero Irak sí. obvio. Obvio. Quería mencionar algo sobre Dugin, ya que querías comentarlo, algo que había encontrado curioso y que unos amigos también ruskis me lo confirmaron. El tipo, según tengo entendido, no revisa mucho sus traducciones y por eso siempre son muy diferentes o cambian cosas adrede de lo que sale el texto en original en ruso. Por eso es que muchas veces, no sé, yo tengo a Dugin así con una lupa, ya que, miren, es interesante ver cómo sus editoriales o lo que les editan cambian cosas adrede para su traducción. No sé si él lo hace a propósito para ganar más seguidores o simplemente se le olvida o se le chispotea, como dicen ustedes los mexicanos. Y solo quería mencionarlo ya que me pareció siempre un dato interesante y me hizo recordar a que los rusos tienen poco respeto al respecto de los derechos editoriales y de cómo traducir todo fiablemente. De hecho, la traducción más atroz al Hobbit es la edición soviética, solo para darles un ejemplo. Ah, bueno. Me imagino que Dugin estará muy ocupado como para revisar sus traducciones. Supongo. La cosa es que yo creo que eso dificulta mucho que un hispanoamericano, que cualquier persona le entienda correcto. Así que al final solo nos queda estudiar ruso, parece. Eso sí. De hecho, he visto que comparte traducciones en sus perfiles, pero no sé si realmente las... Sí, conozco al grupo política.ru. Yo los visitaba antes, pero me di cuenta que al parecer tampoco son tan sinceros con lo que traducen. Así que yo solo me quedo en pensar de que es todo un caos y más sustentado con la cultura rusa de no prestar tanta atención a lo que te traducen. Algún día tal vez, pero en otra ocasión hablaré de eso más a fondo porque también sé unas cuantas cosas del tema y puedo extender más ya que tengo un pana que es también de eso. Y justamente hablando de alquimia, quiero comentarles de que lo más interesante que yo sé es que tengo entendido de que los rusos del siglo XVI, o sea, del Zarato tardío, o sea, antes de ser modernizado por Pedro I, leía mucho a Ramón Lull, así que ellos en parte también tenían sus grimorios, sus códices, solo que para nosotros, para el mundo latino, no entenderemos eso, nos parece confuso, ya que como todo lo que viene de Rusia, para nosotros es confuso o nos hace ver con cosas como, ¿qué demonios hacen estos tipos? Y algo así. Interesante. La verga, ¿dónde me metí? Tengo si desean les paso artículos de eso, pero están todos en Ruski. Y como dije, mi pana los encargó de darme unos cuantos resúmenes sobre el tema. Tengo entendido de que incluso un monje ortodoxo hizo un buen tratado de alquimia. Órale. Mándeselo. ¿Cómo se llama? Sebas iba a hablar. Mira, pueden buscar sobre el desierto de Vigovskaya, pero no existe, porque el desierto es una zona geográfica que básicamente es baldía, o sea que es desértica en el sentido de que no hay casi ni árboles, pero no es un desierto así convencional. El tipo se llamaba Andrei Denisov y fue un sacerdote, y pues ellos también tendrán sus historias secretas. Por eso yo creo que la sociedad rusa por eso tiene un problema con el misticismo, ya que incluso con comunistas que continuaron con cosas así. Que pues Sebas iba a hablar, ¿no? A ver, Sebas. Sí, se me olvidó que de repente me silenció. Pero iba a decir
que si les parece que ya con esto fuéramos cerrando. Sebas, en otra ocasión hay que hablar más sobre pueblos desconocidos técnicamente. Suena un tema bien gracioso. Sí. De hecho, sí, pero- la verdad es que se ha tornado muy interesante la práctica, pero sí es poco tiempo y yo creo que amerita un programa propio, Sebas. Claro. Sí, De definitivamente. hecho también, pues sí, de hecho que si tengo un amigo historiador, bueno, que trabaja en esta revista militar, es catalán, que sabe mucho de alquimia y todas esas cosas. Tal vez si reajustamos el horario podemos invitarlo aquí y todo el mundo nos ponemos a hablar como expertos de alquimia. Va. Bueno, entonces, ustedes que no, o sea, Pedro y Ángel que no estaban al principio, pues ya para despedir esto, o sea, al final todo lo que dijimos lo voy a editar y, bueno, el caso, para despedirse nada más digan, bueno, yo fui Pedro y si quieren me pueden encontrar en tal lugar o no, o nomás así, como de yo fui Pedro y ya así a secas. O sea que me despido. Ajá. Ok, no, pues ya saben, yo soy Pedro y pues ya, o sea, pásensela chido. Hasta luego. Mau, yo soy Ángel, pues me pueden conocer como Ryan's Wind. Escribo en un blog que Sebas me hizo promoción hace tiempos. Solo eso y por favor, chicos, lean cosas en inglés, lean cosas en ruso. Es más gracioso que tomar drogas. Y es en Boktakte, es un buen sitio. Adiós. Muchas gracias a Sebas y a todos ustedes por haber participado aquí. Yo desde hace mucho quería de este pequeño espacio para hablar de estos temas, pues no tan, ahora sí que locales o igual tan tocados en varios círculos. Pues sin nada, me pueden buscar en Twitter como Ilio. Igual, un consejo, si ven que alguien está ahogado en una coladera y la coladera no está abierta, corran. Primero que nada, muchas gracias por invitarme, Sebas, como siempre. Me pueden encontrar tanto en Instagram como en Twitter como Mexican French. Y pues, como siempre, les voy a recomendar mis libros: El Guerrero del Sol Negro, El Caballero de Lucifer, El Regreso del Caballero de Lucifer, Las Gemelas que Nunca Regresaron, Viajeros del Camino Rojo y otros títulos a muy buenos precios en Amazon. Se viene la Caput 9 por último, así que estén pendientes. Y pues con eso me despido. Excelente. Por mi parte, como siempre, gracias por escuchar, gracias por estar en este primer episodio de lo que es Index. No sé realmente cuál sea el rumbo de este programa ni nada, pero pues van a salir temas bastante interesantes. Esto va a estar más editado, por lo que muchas gracias a toda la gente que escuche esto, quizás el estreno, quizás simplemente lo suba así en seco, pero pues gracias. Como siempre, recuerden que vivimos en una sociedad donde te jalan las patas en el metro. Adiós. ¡Ay, cerra el orto! ¡Cerra el orto! ¡Cerra el orto!